Así es, llegamos a nuestra cita con la ley, porque la verdad que a mí también me ha resultado pues muy útil. A través de su cita con la ley hemos recibido mucha información acerca de nuestros derechos y también deberes. Como siempre nos acompaña Carlos Emilio López, él es sociólogo y jurista, y hoy vamos a culminar un tema que habíamos abordado ya en un par de ocasiones, que es el tema de los derechos de personas con discapacidad. Y es muy importante porque estamos ahorita en un proceso de reforma a la ley 202 que contiene todos estos derechos. Así que hoy vamos a culminar, y si ustedes tienen cualquier consulta nos las pueden hacer llegar a través de nuestro correo primerahora@canal2.com.ni o bien a casabierta@yahoo.com. Carlos Emilio, quisiera retomar el concepto de discapacidad que presenta la ley 202, ¿verdad? Y a partir de ahí retomar este tema, ¿verdad? Que habíamos dejado por motivos del tema del cáncer de mama que estuvimos abordando el martes pasado. Entonces quisiera presentarles según el concepto, ¿verdad? Según la ley 202, la discapacidad va a aparecer en sus pantallas en este momento. Y según la ley, la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento en la ejecución de una actividad ocasionada por una deficiencia física o psíquica que limite o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. Eso es lo que define la ley. Efectivamente, la discapacidad es definida en la ley 202 y también es definida en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Nicaragua es Estado parte. La discapacidad se acentúa en la medida que la sociedad es excluyente. Es decir, la discapacidad no es tanto la limitación física o psicológica que la persona tenga, sino que el entorno excluyente es lo que profundiza la discapacidad. La discapacidad, más que un fenómeno individual, es un fenómeno social. Por eso es que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los estados y la sociedad tienen que hacer accesible el entorno, accesible el espacio laboral, el espacio familiar, el espacio comunitario. Toda la infraestructura física y social debe de ser accesible a las personas con discapacidad. Todas las discapacidades físicas, motoras, por ejemplo, las personas que tienen paraplegia, hemiplegia, las personas que usan sillas de ruedas, las personas que no tienen sus brazos o sus piernas, que tienen dificultades para caminar, las discapacidades mentales, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, síndrome de Down y otras discapacidades mentales, o las discapacidades sensoriales, personas que tienen limitaciones visuales, auditivas o también para poder expresarse. Y eso es un punto bien importante, el tema de la accesibilidad. Hay dos conceptos que tenemos que manejar en torno a esto, y es qué es lo que significa según la ley este tema de ser accesibles. Y es que consideramos que un espacio es accesible cuando se ajusta a los requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización de forma autónoma o con comodidad por parte de las personas con limitación física o con movilidad reducida, que es lo que estabas indicando vos, digamos, personas que tienen problemas, que andan con silla de ruedas, etcétera. Y hay otro concepto bien interesante que es el tema de ser practicables. Se considera un espacio cuando, sin ajustarse a todos los requisitos anteriormente citados, no impida su utilización a las personas con limitación física o movilidad reducida. Es decir, que no es solamente que sean accesibles, porque puede haber en un edificio una rampla, pero si esa rampla no es práctica para una persona que la va a utilizar, también no cumple su función. Y en este sentido, hay varios puntos que están detallados en la reforma a esta ley para personas con discapacidad. La ley 202 reconoce diferentes derechos de las personas con discapacidad que los abordamos los dos programas anteriores: derecho al empleo, derecho a un salario justo, derecho al deporte, a la cultura, a la recreación, derechos sexuales y reproductivos, derechos de participación política, etcétera. Hoy estamos hablando del derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir en entornos adecuados,
el derecho a la accesibilidad, el derecho a la libre movilización. Y en este sentido, Nicaragua aprobó en 1994 unas normas técnicas obligatorias de accesibilidad, que tienen que ver con la obligación que tiene el Ministerio de Transporte e Infraestructura, la obligación que tienen las alcaldías y también las empresas privadas de hacer accesibles los entornos y de permitir la libre movilización, el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, hacer accesible la información también. Estas normas que fueron aprobadas en el 94 están incluidas en la reforma a la ley 202. Algunos elementos, por ejemplo, que contiene estas normas tiene que ver con las rampas que vos mencionabas. Las rampas deben de tener ciertas dimensiones. Por ejemplo, deben de tener un ancho mínimo de 1.50 metros y deben de tener barras en ambos lados, de tal manera que eso posibilite el desplazamiento de las personas que usan sillas de ruedas. Los semáforos peatonales es otra obligación para hacer accesibles el entorno. Los semáforos peatonales deben de tener sonidos para el desplazamiento de las personas no videntes, y estos deben de estar colocados en distintos lugares. La ubicación de rejillas. Las rejillas tienen que ver con elementos que tapan todos los huecos. En Managua y en otros lugares hay una cantidad de manjoles y de otras cosas que están abiertas. La reforma a la ley plantea que deben de cubrirse con rejillas de tal manera que eso evite que las personas no videntes, que muchas veces andan con bastones, caigan, ¿no?, en estos lugares, o también a la población en general. Es un elemento de prevención de la discapacidad. Ahora, en esos dos puntos, miren qué interesante, se hizo un esfuerzo hace unos años por poner estos semáforos especiales, ¿verdad?, con sonido, por tapar, pero resulta que nosotros, el resto de los ciudadanos, venimos y los dañamos. Entonces también ahí viene el tema, el otro día estuvimos hablando, cómo nosotros podemos ser partícipes de la defensa de los derechos con personas con discapacidad. Y respetando esta infraestructura, creo yo que podemos iniciar a hacer la diferencia, ¿verdad? Y velar, ¿verdad? Si usted mira a alguien que está destruyendo algo, pues hay que llamar la atención de una manera cívica para que se evite la pérdida, pues, de este inmueble. Efectivamente, Berta, el Estado, las alcaldías tienen la obligación de invertir. Nosotros como ciudadanía tenemos la obligación de cuidar, de preservar esa inversión que hace la administración pública. Otro elemento tiene que ver con los estacionamientos. Sí. Deben de haber espacios adecuados para que los vehículos que transportan a personas con discapacidad puedan estacionarse. Estos deben de estar señalizados con el símbolo de accesibilidad internacional y deben de ser colocados en las entradas de los edificios públicos. Incluso hay algo bien interesante que dice la ley acerca de los parqueos. ¿Sabían ustedes que la ley es específica? Digamos, si un edificio tiene de 1 a 20 parqueos disponibles, ¿verdad?, en su área, al menos uno de ellos tiene que ser exclusivo para una persona con discapacidad. O sea, alguien que tenga que utilizar silla de ruedas, por ejemplo. Si el parqueo tiene, digamos, 100 estacionamientos disponibles, tiene que haber 2 y así sucesivamente. Entonces, la ley es bien específica. Y la pregunta aquí, Carlos Emilio, es si el Estado, ¿verdad?, cualquier institución o cualquier organización, empresa privada, no cumple con eso establecido por la ley, ¿cuál sería el procedimiento entonces para regularlo, para ejecutarlo? Bueno, son muchísimas las normas de accesibilidad que establece la reforma a la ley, que, como dijimos antes, rescata esta disposición administrativa, en donde asume responsabilidad el Estado, porque los centros educativos deben de ser accesibles, los centros educativos deben de tener servicios higiénicos adecuados para los niños y niñas con discapacidad. El material educativo debe de estar diseñado en braille para los niños no videntes. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, porque todos los medios de comunicación tienen que tener un recuadro en donde su información esté siendo transmitida en lenguaje de señas para las personas sordas. Los restaurantes tienen una obligación, todos los restaurantes tienen que tener mesas disponibles para personas con discapacidad con una altura adecuada, porque no es lo mismo una persona que está en una silla de ruedas
a personas que no usan sillas de ruedas, es decir, deben de tener determinadas alturas. La infraestructura que se construye en estos complejos habitacionales, el enchufe debe estar colocado a determinada medida, las puertas, las ventanas, especificaciones, es decir, es todo el diseño arquitectónico en donde hay que asumir una responsabilidad. La ley establece multas y establece sanciones para las personas, para las instituciones públicas o privadas que no cumplan con las normas de accesibilidad. Miren, pero aquí hay como una especie de conflicto también. O sea, ¿cómo el Estado puede exigirle a una empresa privada que cumpla con lo que establece la ley cuando ni siquiera el mismo Estado lo hace? Entonces, ¿cómo puede trabajarse eso? Todos debemos de cumplir. Estado, familia, comunidad, sociedad, empresa privada, iglesias, todos debemos de cumplir con la responsabilidad de hacer accesible el entorno y de eliminar todas las barreras arquitectónicas que impiden que las personas con discapacidad entren a un banco, entren a un teatro, se movilicen por un hospital, por un centro de salud. Es decir, toda la infraestructura social debe de ser disponible y accesible para las personas con discapacidad. Las tecnologías de la información también. Tenemos programas hoy en día de computación especializados para personas no videntes, para personas sordas, el YAU, por ejemplo, y otros programas de computación que hacen accesible la información a las personas con discapacidad, y los centros de trabajo, los centros educativos, los centros culturales deben de hacer accesible la información para las personas con discapacidad. Aquí encontré también como parte de estos puntos de reforma, mucho que hablar, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención, quizás me ayuden a buscar el artículo 15 en las diapositivas que tenemos por ahí. En el artículo 15 dice: el Ministerio de Transporte e Infraestructura y las alcaldías municipales, según su competencia, deben garantizar que todas las nuevas unidades para renovación de flotas de transporte de uso público, sean propiedad estatal, privada o corporativas, que se autoricen a partir de la vigencia de la presente ley, cumplan con lo establecido en las leyes, normas y convenios nacionales e internacionales de accesibilidad. Y esto tiene que ver con el tema del transporte público. Si bien es cierto, este artículo es parte de la reforma, creo que se considera así en la ley actual, en la 202. Es bien interesante porque, por ejemplo, aquí en Managua se acaba de hacer hace un par de años toda la renovación de flotas de buses, y en ninguno de los casos se consideró, por ejemplo, unidades especializadas para transportar a personas que usen silla de ruedas, por ejemplo, o que usen muletas para movilizarse. En este sentido, Carlos Emilio, esto creo que va a ser un gran reto, creo yo, para la administración, para los siguientes años, pues, como dice la ley. Es un tormento. ¿Cómo se puede avanzar? Porque una de las cosas que, imagínense ustedes, usan silla de ruedas, viven allá por el Iván Montenegro y quieren venir a Metrocentro. No tienen los recursos para pagar un taxi, porque además de eso los taxis cuesta que te lleven sentadas en silla de ruedas. Esa persona está condenada a no poder movilizar si es que no consigue un buen samaritano. Así es un viacrucis para las personas con discapacidad desplazarse en las unidades de transporte. Efectivamente, los propietarios de buses, ya sean las unidades que pertenecen al Estado o las unidades que pertenecen a empresas privadas, familiares o las cooperativas, tienen la obligación de adecuar sus sillas, la entrada de los buses, la puerta, ¿no? De tal manera que una persona en silla de ruedas o una persona que anda con un bastón que le sirve de guía, una persona no vidente, pueda tener la posibilidad de entrar al bus, de desplazarse y de sentarse. Ese es un derecho que tienen las personas con discapacidad, el derecho al transporte y el derecho a la movilización. Así que eso implica una inversión pública, una inversión privada para adecuar los medios de transporte. Es decir, todo el entorno debe de ser adecuado. Los contenidos educativos, las normales, que son los centros educativos que forman a los docentes, y también las facultades de ciencias de educación de las universidades tienen la obligación de dominar distintas metodologías de comunicación y de lenguajes, de idiomas para las personas con discapacidad. Porque si estamos hablando del derecho a la educación para ser inclusiva se requiere de materiales adecuados para las personas que no escuchan, para las personas que no ven,
de tal manera que la inclusividad no solamente es el entorno, no solamente son los espacios, sino también los medios de comunicación, de tal manera que la metodología y la información, los contenidos pedagógicos puedan ser accesibles a los niños, a las personas con discapacidad. Excelente, bueno, gracias por habernos acompañado, Carlos Emilio, y ahí tienen ustedes más información. Yo les animo a que todos busquemos la ley 202, ahí salen todos los detalles de lo que nos estábamos refiriendo, y ojalá que más adelante logremos avanzar en este sentido y respetar, garantizar los derechos que tienen las personas con discapacidad. Quiero aprovechar rápidamente para mandarle un saludo muy especial. Tenemos un par de televidentes que siempre están atentos al programa, son chiquititos, tienen 9 y 7 años. Un saludo muy especial para Juanqui y Camila, un besote grande y ojalá que nos sigan viendo siempre. Juanqui y Camila son los niños de Carlos Emilio y siempre están pendientes. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes y continuaremos abordando temas relacionados a los derechos de las minorías, de personas con discapacidad, personas con VIH, personas de la tercera edad, para que ustedes estén atentos. Vamos a pasar de inmediato ahora con Cindy, que tiene más información para ustedes. Muchas gracias, Berta. Yo quiero hablarles ahora de